¿Qué tal? Buenas noches. Esta clase corresponde a la clase asincrónica del día de hoy, el tema configuración electrónica. Como les he platicado, esta configuración corresponde al quinto modelo atómico, el modelo de la mecánica cuántica, y está basado inicialmente en un arreglo que llamamos el rayado electrónico, en el cual escribimos los subniveles generando 7 renglones, trazamos diagonales paralelas y a partir de los cortes de la línea discontinua roja, cada vez que cruzamos esa línea, decimos, agarramos un OS para el primer nivel y recuerden que la capacidad electrónica de cada orbital o subnivel corresponde a 2 para el S. Abrimos segundo nivel y cerramos en el siguiente punto 2S y 2P con los orbitales correspondientes de S que son 2 y 6 para el P. Así sucesivamente vamos haciendo el corte de tal manera que vamos generando los niveles. Tercer nivel, cuarto nivel, aparece el orbital 3D y hacemos la escritura de la configuración que conocemos como estándar, en la cual aparece el nivel 6 y nivel 7. Bueno, a partir de un rayado obtenemos la configuración estándar. Y hemos mencionado que dependiendo de la necesidad o uso, podemos representar al menos estos 3 tipos de configuraciones. Decimos estándar cuando escribimos según la plantilla, ese es dependiendo del número atómico, número de electrones, hasta el corte del número que corresponde al total de electrones. Es decir, si representamos al sodio número atómico 11, decimos acomodando los 11 electrones, alcanzamos a llenar primero, segundo y el 11º electrón lo acomodamos en el orbital 3s. Es decir, a partir de nuestra referencia, que es la configuración estándar completa, nosotros vamos a seleccionar hasta dónde justifiquemos el número atómico. Igualmente hemos mencionado que podemos abreviar esa configuración en base a los gases nobles. Los gases nobles tienen la característica de llenar específicamente determinados niveles. Es decir, cada nivel lleno corresponde a un gas noble. El nivel 1s2 o primer nivel corresponde a la configuración del helio y eso lo representamos en una notación con corchete. El elemento neón tiene 10 electrones, por lo tanto corresponde el nivel 1 y 2 llenos, 1s2, 2s2, 2p6, y así sucesivamente, lo cual lo podemos corroborar con la tabla periódica. Entonces, voy a desde internet sacar de Wikipedia la tabla periódica y simplemente para hacer mención de lo que digo. En el grupo 18 o 8A de la tabla periódica estamos viendo el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Entonces decimos, los números atómicos corresponden a 2, es decir, el helio tiene 2 electrones, 10 del neón, 18 del argón y 36, ahí nos quedamos del criptón. Entonces, en la representación que estamos mencionando, decimos, cuando justificamos niveles llenos, lo estamos haciendo aquí en esta parte central, decimos, el helio es el elemento de 2 electrones, número atómico 2, por lo tanto esa es su configuración. Mientras, por ejemplo, decimos el de 36 criptón queda justificado con 4 niveles llenos. Sumando hasta el cuarto nivel, por lo tanto, diremos 2 del primer nivel, más 8 electrones del segundo 10, más 8 electrones del tercer nivel, que corresponde al argón, serían 18, 2 más 8, y a eso le sumamos los últimos 18, es decir, justificamos su número atómico. Pero de tal manera que nosotros representamos la configuración del sodio, número atómico 11, esta queda simplificada de manera condensada, representando nivel 1, nivel 2 llenos, es decir, el neón, y dejamos la última parte, lo que sobra de la configuración estándar, tal cual, 3s1. Y tenemos la tercera forma de representar a los electrones o la configuración llamada desarrollada, en la cual decimos, los electrones los vamos a representar con flechas. Y por unas reglas que vamos a mencionar posteriormente, decimos, en un orbital
va a haber como máximo 2 electrones y estos poseen características de spin o giro distintas, las cuales quedan indicadas con flecha arriba o spin positivo más un medio y flecha hacia abajo, spin negativo o menos un medio. De tal manera que las líneas nos representan el número de orbitales. El S, que solamente hay uno, esa es la línea, y sobre él 2 electrones. Pero si aparece el P, hemos mencionado que el orbital P, dependiendo de su ubicación en los ejes, hay PX, PY y PZ, hay 3 tipos. Entonces escribimos 3 líneas y a cada una de las líneas le corresponden su capacidad máxima de 2, 2 y 2 para justificar los 6 electrones. Entonces ahorita hablaremos un poquito de ese llenado con respecto a la configuración desarrollada. Pero de inicio mencionamos la configuración estándar, que es un corte de la configuración completa hasta justificar número atómico, la condensada que menciona gases nobles entre corchete de niveles llenos y por último la configuración desarrollada que corresponde a escribir los electrones de un átomo con flechas. Entonces vemos ahí al sodio igualmente el número atómico 11 y vemos las 11 flechas hasta llegar a la 11ª que es un spin positivo en el orbital 3s. Bueno, entonces el día de hoy se pretende repasar exactamente estas configuraciones. Bueno, les digo, la referencia aquí sería la configuración completa con los gases nobles, en este caso indicados entre corchete. Entonces, a manera de ejercicio diremos, si tomamos un elemento de la tabla periódica, digamos un elemento del grupo 17, al grupo llamado el grupo de los halógenos. Halos, que significa sal, genos formadores, los compuestos que fácilmente se combinan con metales como el sodio, como el calcio, y forman sales. Entonces los halógenos son los del grupo 17 o 7A y es encabezado por flúor, número atómico 9, cloro 17, y vamos a tomar como ejemplo el bromo 35. Entonces, número atómico 35, lo que vamos a hacer es trabajar desde el PAIN y aquí vamos a hacer la representación de las configuraciones electrónicas. Entonces partimos de un ejemplo que pudo haber sido cualquier átomo de número atómico 35 que le corresponde al bromo. Entonces tenemos ahí elemento bromo 35. Entonces partiendo de los ejemplos en la diapositiva decimos cuál es la configuración llamada estándar para el bromo. Entonces equivale a representar los 35 electrones que son su número atómico. Decíamos número atómico corresponde a protones, pero ese número también corresponde a las cargas que las contrarrestan, es decir, las negativas son electrones. ¿Qué hay que hacer en la configuración denominada estándar? En la configuración estándar lo que hay que hacer es escribir hasta completar 35 electrones. Entonces seguimos como referencia lo que tenemos arriba. Entonces decimos, tenemos 1s, ahorita colocaré los superíndices, que serían ya 2 electrones. Después tenemos 2s, 2p. Llenamos ese nivel, lo que correspondería a 10 electrones. Nos pasamos al tercer nivel, 3s, 3p, serían 8 electrones más. Y hasta ahí vamos prácticamente a la mitad. Entramos al cuarto nivel y mencionamos recientemente que el criptón posee 36, es decir, uno menos. Es decir, vamos a iniciar con 4S, después estoy guiándome en la configuración que aparece arriba, sigue después del 4S el 3D y por último el 4P. Les decía que hasta ahí vamos a ocupar. ¿Cómo justificamos nosotros que hasta ahí llega? Pues sumando los electrones que corresponden a cada uno de los orbitales llenos en su máximo de capacidad y decimos, la capacidad máxima de un orbital S es 2, se llena el primer nivel, seguimos acomodando electrones, 2 para el 2S, 6 para el
2p serían hasta ahí 10 electrones, 2 para el S, 6 para el P, hasta ahí llevamos 18, más 2 del 4S, estamos en el cuarto nivel que siempre abre con orbitales S. Entonces hasta ahí llevamos 20, la capacidad de un orbital D es 10, completamos 30 y a pesar de que al P le pudiéramos poner 6, decimos tenemos que justificar el número atómico 35. Y si hasta el 3D completamos los 30, es decir, los que restan para 35 serían 5. Es decir, esa es la configuración estándar del bromo. Ahora, eso es tomando como referencia la parte superior. Es decir, si nosotros empezamos a hacer el conteo basados en la configuración, sabemos que nos vamos a ocupar de la primera parte, es decir, de esta parte, para llegar al 4P y ver cuántos electrones son los que realmente se acomodan. Entonces, usamos como guía esa plantilla que corresponde a la configuración estándar completa. Bueno, total que esa es la configuración para el bromo. Pero luego decimos, si hablamos de una configuración condensada, que es abreviar la configuración en base a niveles llenos, entonces vamos a decir que el gas que llena hasta el nivel 3, decimos que aquí se llena el nivel 3. Entonces eso equivale a decir, el primer nivel es el 1S2, está lleno. El segundo nivel corresponde a 2S2, 2P6, abre con S, cierra con P, está lleno. Y el tercer nivel, que es 3S, 3P6, está lleno, 3 niveles llenos. Y el elemento que justifica 3 niveles llenos, es decir, todo esto, le corresponde al elemento argón. Argón significa todo lo que está hacia atrás de esa diagonal. Entonces, 3 niveles llenos es el argón, por lo tanto, diremos que hay que escribir argón entre corchete y después de argón decir lo que resta de la configuración estándar. Y lo que resta de la configuración estándar después de llenar esos niveles es 4S2, 3 de 10, 4P5. Por lo tanto, aquí para abreviar, para simplificar y no escribir, lo voy a copiar. Esa es la configuración condensada del bromo. Entonces, hasta ahí hemos representado dos configuraciones. La tercera configuración corresponde en representar los 35 electrones, pero con flechas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para también evitar esta parte de la sobreescritura o estar escribiendo lo mismo, voy a partir de la configuración estándar, copiar y lo que voy a hacer es quitar los números, esos superíndices que corresponden a los electrones, porque ahora van a estar indicados con flechas. Lo otro que voy a hacer es que cada vez que aparezca el orbital P, lo voy a repetir 3 veces. Cada vez que aparezca el orbital D, lo voy a repetir 5 veces y el F 7 veces. Y esto está en función de los orbitales y número de ellos. Habíamos mencionado con respecto a los orbitales que estos se vuelven más complejos cuando pasamos de orbital S o 0 hasta el orbital F. Y habíamos dicho en esta tabla que el número de ellos va en número impar creciendo de 1, 3, 5 a 7. Hay un solo tipo de S, 3 tipos de P, que podemos distinguirlos por su orientación, el PX, PY y PZ, 5 orbitales D y 7 orbitales F. Entonces, en función de ese número de orbitales que hay, ese es el número de veces que lo vamos a repetir en la configuración desarrollada. Entonces hemos mencionado esta tabla que es el número y la capacidad. Bueno, con respecto a esto, decimos, estamos intentando en esta parte de la desarrollada es escribir tantas veces como tipos de él hay. Por ejemplo, el P que hay 3,
vamos a decir que 2p lo voy a escribir 3 veces. ¿Por qué? Porque tengo que justificar 6 electrones. Y como a cada orbital le voy a acomodar 2 electrones, pues la suma me daría 6. Entonces decimos, repito, el P siempre que aparezca, no importa el número, 3 veces. Posteriormente aparece el orbital S, lo vamos a poner una vez. Después del S se repite el P, nuevamente 3 veces. Entonces lo repetimos, 3P. Y por último, en el cuarto nivel decimos, aparece 4S, hay un solo tipo una vez. En el caso del orbital D, decimos que hay 5 de él. Entonces, lo que voy a hacer aquí es pegarlo 5 veces. Que serían ahí 2, 4, más el que voy a colocar 5. Y voy a terminar escribiendo el orbital P, lo voy a escribir 3 veces. Bueno, esa es la primera parte de la configuración desarrollada. Antes de hacer el acomodo de las flechas para esta configuración, les repito, estoy escribiendo la configuración desarrollada para el mismo elemento, pero la voy a dejar inconclusa. Entonces, ¿cuál es la configuración desarrollada del bromo? Entonces, para eso lo que voy a hacer es hacer la explicación de cómo se hace el llenado para este tipo de configuración. Bueno, para ir avanzando, decimos que hay que colocar sobre ese orbital, o es una manera de hacerlo, es sobre cada uno de los orbitales hay que colocar una línea, porque sobre esa línea vamos a escribir los electrones. No es necesario hacerlo, pero es mucho más ordenado. Entonces lo que voy a hacer es poner esa línea completa y para ahorrar tiempo con el borrador, voy a dejar el espacio aquí, o voy a generar espacios entre los orbitales. Entonces eso equivale a decir que ahí estuve rayando las líneas y entonces tenemos un S, 3P, y luego abrimos aquí el 4 con un S, aparece el D, 5 veces el D. Y por último decimos, está el orbital P, que justifica su capacidad máxima poniéndolo 3 veces. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Bueno, me regreso al PowerPoint para explicar esta parte del llenado. Bueno, está el tema que ahorita lo vamos a justificar, que también es dependiendo de ese llenado, que se llaman los números cuánticos. Bueno, vamos a empezar aquí con esta diapositiva. En esa diapositiva tenemos un principio o una regla de llenado que corresponde al principio de exclusión de Pauli. Dice, según el principio o según este principio, dice un mismo átomo o en un mismo átomo no pueden existir 2 electrones con los mismos 4 números cuánticos. Ahorita mencionamos números cuánticos. Dice, así que en cada orbital solo podrán colocarse 2 electrones. En cada línea de las que acabo de poner solamente vamos a poner 2 flechas. Y estos corresponden a los valores del número cuántico que vamos a conocer como spin. Y entonces el spin o es positivo, que tiene un sentido en giro, o es el giro contrario. Es decir, una flecha, como está indicado enseguida de su foto, una flecha hacia arriba indica un tipo de giro al cual se le asigna un valor más un medio, y la flecha hacia abajo significa que el electrón par o que hace pareja, dice, debe de poseer spin contrario, es decir, tiene giro contrario y le corresponde un valor de menos un medio.
Esto lo estamos viendo en la parte de abajo, en la configuración del carbono. Aquí usan celdas o cuadros en los cuales estamos viendo que el carbono que tiene 6 flechas, 6 electrones, en la primera, que es el orbital 1s, es una flecha para arriba y una flecha hacia abajo. Lo mismo que para el 2s. Entonces es el principio de exclusión de Pauli. Se dice que en un orbital va a haber 2 electrones, pero no pueden tener el mismo spin. Y en ese llenado siempre empezamos con flecha hacia arriba y terminamos de llenarlo con flecha hacia abajo. Bueno, aunado al principio de Pauli, tenemos otra regla, otro principio, que se llama el principio de máxima multiplicidad de Hahn. Bueno, la regla de Hahn dice que cuando tú empiezas a colocar las flechas en un orbital, por ejemplo el P, que le caben 6, debes primero colocar los espines positivos. Ya que terminas de colocar los espines positivos, pones un electrón en un orbital, te brincas al siguiente, y ya que pones los espines positivos o flechas hacia arriba, te regresas a parear. Entonces, dice, si tú estás en el orbital, por ejemplo, P, tienes que colocar los rojos primero, que son espines positivos. Cuando llegas al tercer P, te tienes que regresar a parear el primero. Entonces, esa es la manera de ir llenando los espacios para ir dándole el número al electrón. Entonces, está el tema de números cuánticos, que les digo, ahorita me voy a regresar a él. Pero decimos a manera de ejemplo, ahí tenemos la configuración estándar del cromo, la condensada y por último la desarrollada. Decimos, tiene 3 niveles llenos, al igual que el bromo está el argón, y lo que va a representar aquí solamente es la última parte. Pero decimos, más o menos cómo es la idea del llenado. Este termina en 4s2,3d4. Dice, si tú vas a colocar los electrones, el argón tiene 18, este es el 19. Primero pones el positivo, según el principio de Pauli dice, y luego apareas, porque su spin, el spin del electrón pareja tiene que ser contrario. Y ya se llena el 4s. Abre 3D, que tiene varios tipos. Entonces, cuando te topas con varios tipos a partir del P, el D y el F, lo que tienes que hacer es primero colocar los spines positivos. Entonces significa que ese es el electrón número, ya fueron 18 del argón, 19 y 20 con 4s2, este sería el 21, el 22, el 23 y el 24. Si tuviese más electrones, te tendrías que ir al 3D de la derecha y regresarte a parear el primer 3D. Pero en este caso no fue necesario regresarse. Entonces, esa es la manera, según el principio de máxima multiplicidad de Hahn, de cómo ir acomodando los electrones. Luego tenemos aquí al bromo, precisamente lo que estaba haciendo. Pero aquí nos está hablando de los últimos electrones. Entonces, para el ejemplo que estoy manejando, quiero hacer la configuración desarrollada completa, es decir, todos los niveles. Entonces decíamos, este nivel 1 está lleno porque usa el orbital 1s, el segundo nivel está lleno porque usa 2s y 2p, el tercero está lleno y los últimos electrones están en el cuarto nivel. Entonces, para representar la flecha, tendré que dibujar una flecha. Entonces esto me puede llevar un poquito de tiempo, pero bueno, no hay problema. Entonces esa flechita va a simbolizar a los electrones. Esa flechita que va hacia arriba y la voy a copiar e inclusive la voy a invertir, la voy a girar o voltear para que esa flechita me ilustre a los electrones de spin contrario. Entonces decimos, vamos a colocar los electrones a partir del número 1. Entonces decimos, ese es el electrón número 1. Voy a quitar un poquito el bromo, levantar un poquito aquí para generar más espacio. Entonces decimos, el electrón número 1 sería spin positivo. Y como el 1 ya se va a llenar al ser único,
Entonces tengo que agarrar el electrón con spin negativo y ese sería el electrón número 2. Para colocar, abres nivel, el siguiente electrón o electrón número 3, empezamos y abrimos siempre con spin positivo, flecha hacia arriba. Ese sería el electrón número 3. Después de ahí nos pasamos al electrón número 4. Estamos sobre un orbital S. El S siempre abre spin positivo y cierra spin negativo. Entonces decimos que este es el electrón número 4. Y así es como empezamos a contabilizar. Ahora, aquí está el caso de un orbital que tiene 3 tipos. O sea, hay que repetirlo 3 veces. Entonces, es el caso en el llenado que decimos. Primero que tenemos que poner los spines positivos. Ese es el electrón número 5. Luego vamos a colocar el 6 y hay que ponerlo con spin positivo. El número 7 igual spin positivo. Y una vez que terminamos con los tipos, con los 3 en este caso, tenemos que regresar a parear. Ahí llevamos 7, lo podemos contar, y nos regresamos a parear, según el principio de Pauli, con spines, en este caso, contrarios o negativos. Entonces decimos que aquí sería tomar esta flecha. Entonces este sería lo que estoy colocando ahorita, sería el electrón número 8. Y fíjense hasta ahí que estoy escribiendo electrones y el último que rayé fue este. De hecho, ese sería el electrón número 8 de cualquier elemento. Entonces, no por estar más a la derecha, este electrón es el último, porque eso depende del rayado. Por eso es importante saber cómo llenar, porque después tienes que identificarlos. Entonces, comentamos que eran terminar de completar cada uno de los orbitales con los espines contrarios. Ese sería el electrón número 9. Y por último, el electrón número 10. Necesitamos completar los 35. Abrimos el orbital S del nivel 3 y entonces ahí tenemos, ese sería el electrón 11 y 12. Me adelanté un poquito, lo puse ya el par. Empezamos con el orbital 3p. Entonces seguimos contando, electrón número 13, electrón número 14. Primero ponemos los espines positivos, terminamos el orbital y nos regresamos a parear. Entonces llevamos hasta ahí 15, electrón 16, 17 y 18. Llenamos, como les decía, con el argón que corresponde hasta ahí 18 electrones. Entonces abrimos el cuarto nivel con el 4s, empezamos spin positivo y después ponemos la pareja o spin negativo. Ups. Estoy aquí acomodando. Entonces decimos, este sería el electrón número 20. Ahora, en el caso del orbital D, que ahorita lo ilustrábamos con el cromo, decimos, pues hay 5 tipos de Ds. Entonces hay que poner 5 rayas, lo repetimos 5 veces con esas 5 líneas y tenemos que irnos poniendo esos 5 electrones con espines positivos. Sería el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, nos regresamos a parear. El 26, 27, y entonces vamos a completar 28, 29 y 30. Entonces hasta ahí tenemos justificado o representados 30 electrones. Y sabemos que para completar el cuarto nivel necesitamos 36, que corresponde al criptón. Entonces llevamos 30 electrones. El último orbital de ese nivel es el P
Y para completar número atómico del bromo nos faltan 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es colocar el electrón 31, 32 y 33 con espines positivos y nos regresamos a parear con espines negativos el 34 y el 35. Entonces, en la pregunta que hace rato les indicaba, es decir, ¿cuál es el último electrón representado? No es la flecha hacia arriba. El último electrón que rayé fue este. Ese es el electrón número 35. ¿Y por qué es importante identificarlo? Porque cuando definimos números cuánticos, le vamos a dar las características en función de la ubicación. Entonces, a manera de repaso comento, tenemos la configuración estándar, la normal, la condensada con gas noble, y esta equivale a la configuración desarrollada. Hay una que representé en el cromo, que es, yo puedo abreviar estos electrones, si no los quiero usar, y en lugar de él, poner nivel llenos, que correspondería al argón. Es una manera también de hacer una notación, la podemos hacer entre condensada y desarrollada, un tipo de configuración mixta o combinada. Pero a manera de ejemplo lo estoy haciendo completa. Bueno, entonces, hasta ahí estamos viendo los 3 tipos de configuración. Entonces, aprovechando estos electrones, lo que les voy a indicar ahorita es, en la explicación, es que cuando hablamos de números cuánticos, voy a empezar a explicarlos desde aquí. Hablamos de las letras N, L, M y S. Los números cuánticos corresponden a las características que tiene un electrón. O sea, le llamamos número cuántico principal, secundario, magnético y de spin. Pues cada uno de esos números cuánticos que están representados por esas letras van a representarse en números. Entonces, cuando decimos, ¿qué significa el nivel? Pues depende del electrón que nos interese. Generalmente hablamos del último, pero pudiéramos hablar de cualquier electrón. Vamos a suponer que nos enfocamos en el electrón número 35. Ahorita recién circulado en rojo, está encima de mí. Si me voy a referir a él, decimos, ¿en qué nivel está? Entendiendo qué nivel está separado por diagonales. Este es el primer nivel. No está en el primer nivel, lo voy a usar como cuadro. No está en el primer nivel. Decimos, ¿está en el segundo? No, este es el segundo nivel. Tercer nivel tampoco, ese es el tercer nivel. Y decimos, no, está hasta el cuarto nivel. ¿Qué nos indica el nivel? En la tabla periódica nos lo indica el renglón en el que se ubica. Pero aquí la manera de identificar el nivel es el coeficiente o número que tienen el orbital S y P, que ese siempre coincide con el nivel. Abrimos con 4S, ese es el nivel, es el cuarto nivel. O te está sobre un orbital 4P. Entonces hay que fijarse en la última parte y fijarse qué número tiene la S. O en el caso de la tabla periódica, les decía, si nosotros ubicamos al bromo, lo tenemos aquí en esta parte, nos vamos hacia la izquierda, estamos hacia atrás el selenio arsénico, para la parte del, lo voy a hacer un poquito más pequeño, para poder visualizarlo. Decimos, estamos en el bromo y nos vamos a la izquierda, y aquí vemos un numerito 4. Es donde está el potasio. Si seguimos ahí del potasio y nos vamos a la derecha, ahí mismo está el bromo. Es decir, está en el cuarto período y eso significa que sus electrones se acomodan hasta el cuarto nivel. Ese es el significado del N. Entonces, eso es lo que está explicando ahorita. Si estamos hablando de específicamente el electrón número 35, si esos son las características o números cuánticos de ese electrón, entonces decimos, los números cuánticos sería, ¿en qué nivel está ese electrón 35? En el cuarto. Entonces el número cuántico principal le llamamos un nivel, es el 4. Luego decimos, a los orbitales, y por ahí en la tabla anterior les mencionaba, que los orbitales se pueden
mencionar también de manera numérica. Aquí lo estamos viendo en la tablita que está a la derecha. En la primera columna dice orbital, pero dice que el S también se le llama cero. O sea, un número equivalente para ese orbital es, partiendo del cero, es 0 para el S, 1 para el P, 2 para el D y 3 para el F. Es decir, el orbital P, que es el caso, le corresponde el número 1. Es decir, decimos, ¿en qué orbital está ese electrón circulado? Está en un orbital P, en el 4P. Entonces, simplemente para decir en qué orbital está, o en qué orbital se encuentra circulando o está orbitando, entonces decimos que está en el P. Pero para evitar usar letra, es decir, el número cuántico que sigue, que llamamos secundario o azimutal, es decir, ¿el número secundario cuál es? Es el orbital P. En lugar de hacer eso, decimos, corresponde al orbital 1, que significa P. Entonces, el L, o número cuántico secundario, es el 1. Luego después decimos, a cada uno de los orbitales le vamos a asignar un número que le llamamos el número cuántico magnético. No es otra cosa que el espacio. Y entonces, en ese sentido decimos, por ejemplo, empiezo con el P que tiene 3. Al del centro le vamos a asignar un 0. Siempre, en vez de decir izquierda y derecha, ahí le vamos a decir, al central es el 0. El que esté a la derecha de él le vamos a llamar +1. Y al que esté a la izquierda de él le vamos a llamar, y hay que usar los signos, -1. En vez de decir que los electrones están en el centro, a la derecha y a la izquierda, en esos P's, entonces simplemente decimos el espacio magnético, el número cuántico magnético es dependiendo de dónde está ubicado. Los S, como solamente hay uno, pues equivale al central. A él siempre se le asigna el número 0. Ojo, estoy hablando de algo que llamamos número cuántico magnético. S siempre va a tener número cuántico magnético o M, 0, como el central. ¿Sí? Empezamos con 1S, 2S y luego aparecen los P. Y luego dices 3S, pues es S, 0. A la hora de hablar del P, los P siempre van a tener en esa identificación de cuál de los tres, ya lo puse aquí, va a ser -1, 0 o +1. Ahora, si estamos hablando de el D, ahí va a cambiar la historia. Repetimos el 0 para el S porque abrimos 4S. El número cuántico magnético siempre es 0 para el S. Pero si fuese D, hay 5 tipos y vamos a seguir el mismo criterio. ¿Cuál es el criterio? Al central le vamos a asignar el número 0, al espacio central, número cuántico magnético 0. Al de la derecha de él le vamos a poner +1. El que continúa, porque hay otro más a la derecha, le vamos a poner +2. Con respecto al central, el que está a su izquierda, le vamos a asignar -1. Y al que está todavía más a la izquierda, -2. Es decir, vamos a empezar siempre con números negativos, que sería el primero de los espacios, hasta llegar al central, que sería el 0, y irnos al otro lado terminando en positivo. O sea, 0 +1 +2, y a la izquierda -1 y -2. Entonces recuerden siempre que en el caso de los orbitales P, D y F, el espacio 0 es el central. Y luego repetimos en el P. En el P, como hay 3, estos van a ser 0, central, +1 y -1, o dicho de izquierda a derecha va a ser el espacio -1, 0 y +1. Pues espero que lo hayan entendido. Como estamos hablando de ese electrón 35 que lo escribimos hacia abajo, queda ubicado en el orbital 4P, pero central. Es decir, los estamos ubicando en este, me voy a quitar de aquí. Estamos ubicándonos en de los 3 orbitales P en el del centro. Por lo tanto, decimos el número cuántico que corresponde para el electrón número 35, número cuántico magnético, corresponde al espacio, ya dijimos que era el L igual a 1 o P, y M es igual al 0. Por último, decimos el número cuántico S corresponde al spin, y el spin es ¿qué giro tiene el electrón? Si la flecha es hacia arriba, estará indicado
con spin más un medio, y si el spin es flecha hacia abajo o spin contrario, quedará indicado con menos un medio. ¿Qué sería este caso? Es una flecha hacia abajo, si es spin negativo, por lo tanto ese es el número cuántico S. Ese es el tema de números cuánticos. Los números cuánticos son las características que describen al electrón en nivel, en orbital, en cuál de los espacios de ese orbital, si tiene varios, y hacia dónde apunta la flecha, que sería la spin. Entonces, los 4 números cuánticos del electrón número 35 del bromo, o dicho de otra manera, del último electrón del bromo, que es el 35, son n igual a 4, L igual a 1, M igual a 0 y S igual a menos un medio. Bueno, la clase tiene como propósito llegar hasta este tema, pero como no seguí un orden en las diapositivas, me voy a regresar para indicarlo correctamente. Entonces, venía explicando las diapositivas y nos encontramos a esta. Bueno, el modelo atómico de Schrödinger o Schrödinger dice, tiene en cuenta los números cuánticos. Estos son N, L, M y S. Al primero le llama número cuántico principal. Este está definido por números enteros que corresponden a los niveles del 1 al 7 e indica el nivel energético del electrón. Habíamos comentado que desde Bohr inclusive, o desde Rutherford, por ahí se hablaba de energía. Entonces mencionábamos que la excitación de los electrones implicaba que entre más externos, pues eran más energéticos. Bueno, entonces, hablamos de número cuántico principal simplemente en la ubicación de dónde está en la configuración. Es en qué segmento o en qué orbitales está para poder ubicarlo. Y esto corresponde en la tabla periódica a la fila o renglón, es decir, al período. Período para el bromo es 4, está en el cuarto renglón porque ese es el nivel del último electrón. Después hablamos del número cuántico secundario o azimutal, se representa con la letra L. El número cuántico secundario es el orbital en el que se encuentra el electrón. Pero decimos, los orbitales pueden ser SP, D y F, y a cada uno tiene un equivalente numérico que se está indicando ahí. El tercer número cuántico es la M, número cuántico magnético. Dice, es la orientación del orbital ante campos magnéticos externos, o dicho de otra manera, es específicamente en cuál de las variantes. Y aquí dice, las notaciones o valores van desde menos X, 0 hasta llegar a más X. Es a lo que les decía, al central se le asigna un 0 y se les va dando números crecientes de más 1, si hay otro más 2, o simplemente más 1 en el caso del P, etcétera. Si fuera F, por ejemplo, que tiene 7, al central se le asigna 0 y luego sería más 1, más 2, más 3 y a la izquierda menos 1, menos 2 y menos 3. Aparecerían esos números. Solamente aparecen números cuánticos magnéticos menos 3 y más 3 para el orbital F. Aparecen números cuánticos magnéticos más 2 y menos 2 para el D. Y para el P solamente tiene las posibilidades de tener más 1 menos 1 además del 0. Eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha en los ejercicios. Y por último dice, el número de spin o el número cuántico spin significa el sentido del giro del electrón, que puede ser más un medio o menos un medio. Y una indicación es que un átomo no puede tener, o en un átomo no puede haber electrones que tengan exactamente los 4 números cuánticos iguales, o los mismos cuatro números cuánticos. En uno de ellos va a haber una variante, va a haber una variación. Si por ejemplo hablamos de, en el caso para esto que acaba de indicarse abajo, si hablamos de, tomando el ejemplo del bromo, si nosotros hablamos de, digamos, cualquier electrón que voy a seleccionar aquí en este momento, lo voy a seleccionar aquí. Ese electrón. Lo que hay que saber en el llenado es qué número de electrón es. Llegamos hasta el segundo nivel con 10 electrones, que son las flechitas. Voy a estar aquí usando una flecha, es decir, este que está aquí sería el electrón 11. Le voy a rellenar para que sea más
colorido. Ese sería el electrón 11. Y como es ese, pasamos al que sigue, sería el 12. Y luego el P dice abre con espines positivos. Ese sería el 13, el que va para arriba, el 14 que va para arriba y el 15 que va para arriba. Entonces estamos hablando del electrón número 15. Entonces decimos, ¿qué números cuánticos tiene ese número, electrón número 15? De cualquier elemento que tenga 15, pues está en el tercer nivel, está sobre un orbital P, que es 1, está el número cuántico, que aquí lo estoy tapando, pero es el espacio más 1. Y si, ¿cuál es el spin? El spin es, como va hacia arriba, más un medio. Pero ¿qué tal si hablamos de la pareja? Es decir, si hablamos del electrón que está enseguida, se va a poseer los mismos números cuánticos. ¿Cuál es la diferencia? Está en el tercer nivel, está en un orbital P, está en el espacio más 1, pero ahora la diferencia es que el otro número cuántico es menos un medio. Entonces tiene tres números cuánticos iguales, pero hay uno en el cual va a diferir. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de los números cuánticos. A manera de ejemplo, tenemos nosotros los orbitales, les había mencionado que en la tabla previa, que la podemos indicar por número, que hay tantos orbitales de cada uno, que la capacidad también la usamos para la configuración. Luego, lo que acabo de decir ahorita, los números cuánticos, el primero es el principal N, el secundario orbital es el L, el magnético, a manera de ejemplo, viene una tabla. Para el S es 0, siempre. Para el P puede ser -1, 0, +1. Y les decía, para el D que tiene 5, sería empezando con -2, -1, 0, +1, +2. Y para el F, él puede ir desde -3 hasta +3. Y por último, sería el giro. Entonces decimos, el giro del electrón, que para que visualicen más esta parte, decimos, en el giro del electrón tenemos que cuando gira en un sentido, estamos ubicados en esta parte, el spin o el giro que está indicado en el centro va hacia un lado y en el otro va al revés. Es decir, spin más un medio y spin menos un medio, que es lo que se ilustra. Entonces, para ello decimos, si nosotros estamos hablando en el ejemplo previo del sodio, entonces en el ejemplo del sodio decimos, ¿cuál es el último electrón del sodio? El electrón onceavo, el que está en el tercer nivel, sobre un orbital 3s, que no alcanza a completarse. Se hubiese llenado si hubiera un electrón más, pero entonces ya sería otro elemento, el de 12. Pero decimos, es la flechita que va hacia arriba y la única que hay en el orbital 3s. ¿Cuáles son los números cuánticos del último electrón del sodio? Está en el tercer nivel, lo vemos en el 3s cuando abre el tercer nivel. ¿Cuál es el orbital? El 0, porque es el S. Al S también se le llama orbital 0. ¿Cuál es el espacio magnético? El 0. El S siempre tiene M0. Y el spin, como va hacia arriba, más un medio. Entonces, esos serían los números cuánticos para el último electrón del sodio o el electrón número 11. Entonces, mencionamos ahorita estas dos reglas. Y a manera de ejercicio, aquí hablábamos del cromo. Estábamos ilustrando la configuración que lleva flechitas. Entonces, decimos argón 18, electrón 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ponemos los espines positivos. Y decimos, ¿cuáles son los números cuánticos del último electrón? Lo estoy circulando, decimos, ¿en qué nivel está? Desde arriba en la configuración estándar lo estamos notando. La última parte queda 4s2, 3d4. 4s2 es cuando abre nivel el S, es su número, es el nivel. Estamos en el nivel 4, porque abrió con 4s. Entonces decimos, ese electrón tiene número cuántico, voy a ponerme un poquito más arriba, tiene número cuántico que dice n igual a 4, porque eso nos lo dice la configuración estándar. El orbital terminamos en 3d4, uno de los 4 es el último. Entonces está sobre el orbital d y al d también se le llama 2. 0 para el F, para el S, 1 para el P y 2 para el D. 3 para el F. Entonces decimos está en un D o 2. El número cuántico magnético dice en cuál de los 5 D. Y ese es lo que está abajo en rojo en la configuración que tiene flechas. Dice al central se le asigna un 0
más 1 más 2 hacia la derecha, menos 1 y menos 2 hacia la izquierda. Entonces estamos viendo claramente que ese electrón está en el espacio magnético más 1. Por eso es el tercer número cuántico M más 1. Y por último, decimos, ¿hacia dónde apunta la flecha? ¿Cuál es el spin? Y el spin es más 1/2. Lo interesante de este tipo de ejercicios es que el ejercicio se haga al revés, que te asigne los números cuánticos y en función de esos números cuánticos que te digan, a ver, ¿qué electrón es o qué elemento representa estos números cuánticos? Y te digan n igual a 4, L igual a 2, M más 1 y S más 1/2. Y que digas, es el cromo, es el electrón número 24 del cromo, que también vamos a hacerlos en clase. En el caso del bromo, nos llevamos los 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, regresamos a parear, 26, 27, 28, 29, 30, abrimos P, 31, 32, 33, regresamos a parear, 34 y 35. Ese es el último electrón. ¿Cuáles son los números cuánticos? Nos fijamos en la configuración desarrollada, abre 4s2 del último nivel, por lo tanto estamos en el nivel 4. Y luego decimos, ¿en qué orbital? Ya sabemos que es el P, que es el orbital 1. Ahí estamos poniendo los espacios. El P siempre va a ser espacio magnético central 0 más 1 y menos 1. Y vemos que está ubicado en el centro. Es decir, el M es igual a 0. Y por último es un spin negativo, menos 1/2. Entonces, esos serían los números cuánticos del último electrón del bromo. 4, 1, 0, menos 1/2. Bueno, y con esto terminamos la sesión, esperando que sea de su fácil comprensión y pues ya lo estaré viendo el día lunes en la clase. Para esto les pediré que apunten, hagan sus notas a partir de estos ejemplos. ¿Sí? El día lunes vamos a hacer algunos ejercicios. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes.